Invitamos a la doctora Imelda Restrepo, vicepresidenta de Desarrollo Económico y Competitividad de la Asociación. Bueno, buenas tardes, casi noches. Pues primero que todo, mil gracias por estar todavía aquí con nosotros. Yo quiero como compartir un tema que quizás suene un poquito raro en este evento, que es el tema de educación, pero al final del día aquí tenemos un tema que de una forma u otra se ha trabajado a lo largo del día. Es un tema que tiene que ver con, sin duda, productividad, competitividad, cambio de mentalidad y definitivamente, como decía Ítalo Cardona al principio, tenemos que pasar de la educación al trabajo. Entonces, lo que quiero comentar con ustedes hoy es, sabemos que hemos oído hablar de la cuarta revolución industrial y vemos en este gráfico cómo hemos pasado por varias revoluciones industriales. La primera se demoró 60 años, la segunda 55, la tercera 50, la cuarta 40, ahora podemos hablar de una quinta ola y casi que uno podría decir nuestra próxima revolución industrial está a la vuelta de la esquina. ¿Eso qué significa? Que eso nos hace cambiar, que nos exige ser cada vez más previsivos, anticiparnos a qué viene. Y pensando en eso un poquito, ¿qué quiere decir una revolución industrial que tenemos a la vuelta de la esquina? Y eso porque tiene que ver con el mundo laboral. Sabemos que todo está cambiando. Hay nuevos negocios, nuevas estrategias empresariales, nuevos consumidores que cada vez exigen algo diferente, unas empresas cada vez más diferentes, unas formas de contratación y ese ha sido un tema reiterativo a lo largo del día de hoy, pero también son habilidades diferentes las que se necesitan en el mundo moderno y eso es el tema que yo quiero tratar hoy. Y allí pues lo que uno sueña es, no pensemos en, que las habilidades que tienen mis trabajadores hoy en día no son suficientes, pensemos más bien cuáles son las que vamos a necesitar para el día de mañana. Ese es como el reto que nosotros tenemos hacia adelante. Y otra cosa que quizás se nos olvida es que los millennials que no les gusta el trabajo, que no son tan estables, también a esos millennials y a esa gente joven hay que generarles nuevas oportunidades y eso implica también cambiar la forma de educar. Entonces aquí yo quiero compartir con ustedes una encuesta de talento humano que hemos venido desarrollando en la ANDI. ¿Cuál es el objetivo de esta encuesta? El objetivo es identificar qué es lo que necesita la empresa hoy en día, cuál es el trabajo pertinente, cómo logramos que estas competencias nuevas le lleguen a las universidades y de esta forma le lleguen a los futuros egresados de universidades o de formación o de cualquier tipo, o que simplemente si lo quieren educarse en sus casas también lo hagan. La encuesta que hicimos, que les quiero comentar, la hicimos el año pasado, es nuestra segunda versión de la encuesta, la recibimos 181 respuestas y en general hablamos de la situación actual, el futuro y también pensando, porque sin duda tenemos que pensar qué pasó con la pandemia, las capacitaciones que necesariamente se tienen que dar como resultado de las necesidades de este mundo virtual, híbrido, nueva realidad, uno ya no sabe ni cómo llamarlo, pero definitivamente es un mundo diferente. Estas encuestas nos las respondieron en un 7% funcionarios del primer nivel, en un 56% del segundo, en un 29% del tercero y en un 8% del cuarto. ¿Quién nos respondió realmente no es relevante ni es como lo que uno quiere resaltar? Es más bien el hecho que esto es respuestas de todo tipo de trabajadores de la empresa, los que trabajan directamente con la actividad productiva quizás, los que trabajan más en el área administrativa o los que son gerentes de la empresa y piensan más en las estrategias empresariales.
Pensando en la actualidad, nosotros la primera pregunta que hicimos es ¿cómo buscan ustedes sus trabajadores? Y eso lo dividimos por niveles. Y es claro y realmente no es una sorpresa, la forma en que se buscan los trabajadores difiere según el nivel del trabajador que se está buscando, del colaborador que se está buscando. En el primer nivel predominan la búsqueda vía headhunters o LinkedIn o promoción interna. En el segundo nivel, no en el mismo orden, pero también las mismas categorías. En el tercer nivel aparecen ya plataformas como el empleo, como plataformas especiales, redes sociales o las páginas de las universidades. Y en el cuarto nivel los que predominan son LinkedIn y empleo. Aquí definitivamente no es un mismo sistema de búsqueda. Lo que me da como un poquito de tristeza es que el Servicio Nacional de Empleo no me aparece en ninguna de las respuestas, entonces ahí hay un reto, pero quizás el reto es cómo generamos una plataforma de oferta y demanda de trabajo que satisfaga a los empresarios, que efectivamente le llegue a la empresa el colaborador con las condiciones que necesita, pero yo creo que eso no es suficiente, que también le dé información a los estudiantes sobre qué es lo que eventualmente les resultará en oportunidades de nuevos empleos y oportunidades de vida, porque no hay nada más triste que uno pasar 5 años, 3 años o lo que ustedes quieran siguiendo una carrera y que después tenga que empezar a aprender lo que realmente les sirve. Pensando en eso, pues una de las primeras análisis que hicimos fue cuáles son el ranking de las habilidades que el World Economic Forum define como que son las principales y las más importantes. En primer lugar está el pensamiento analítico, luego aparece el liderazgo e influencia social, luego aparece aprendizaje activo, pensamiento crítico nuevamente, resolución de problemas, creatividad, resiliencia, racionamiento, el uso, seguimiento y control de la tecnología y luego diseño y programación tecnológica. Aquí uno lo que ve es algo que hemos oído reiteradamente y es que cada vez es más importante las habilidades blandas, temas como inteligencia emocional, y muchas veces cuando hablamos con personas de recursos humanos, el primer comentario que recibimos es más importante la actitud que el conocimiento. Lo que necesitamos es que la persona que queremos que vaya a ser parte de nuestra empresa tenga la actitud que coordine, que se articule con la empresa. Aquí yo creo que el mensaje es, entonces, ¿cómo hacemos para que esto sea parte de la educación, sea parte de la academia, incluso sea parte de la educación básica? Ese es como el gran reto. Luego ya entramos a la pregunta concreta. ¿Qué habilidades o qué competencias son las que usted le exige o las que necesita en sus trabajadores, también por niveles? Aparece, si cogemos los niveles 1 y 2, temas como liderazgo, visión estratégica. Uno que a mí me sorprendió, pero porque no esperaba verlo, pero que realmente cada vez tiene más sentido, es la comunicación asertiva, que cada vez es más importante. Tenemos que saber comunicarnos y tenemos que saber que lo que queremos decir realmente se transmita. Y uno dice, ahí vemos como en primer lugar liderazgo. Listo, eso es lógico, uno quiere tener líderes y que sus colaboradores le sigan al líder. Lo que me pareció diferente es que el liderazgo no es cualquier liderazgo. Ahí ven ustedes, ahora se habla de un liderazgo 4.0, un liderazgo inspirador, un liderazgo integral, inclusivo, adaptativo, que transforme, consciente del servicio, para el cambio, y cada vez son nuevos los enfoques del liderazgo. Yo creo que esto es un reto que vuelve a lo que se decía hace un rato. Necesitamos un cambio de chip, necesitamos un cambio de mentalidad donde uno
vaya un poquito más allá de las palabras usuales. Sí, queremos liderazgo, pero no, ¿qué queremos decir con liderazgo y qué es lo que realmente queremos que el líder realmente lleve a cabo? Ya si pensamos en estas mismas competencias y cambiamos al tercer y cuarto nivel, sigue apareciendo el liderazgo, la comunicación asertiva. Sin embargo, cuando llegamos al cuarto nivel, aparecen temas como trabajo en equipo, pensamiento analítico, orientación al servicio, aprendizaje activo, estar dispuesto al cambio. Entonces yo creo que esto es una información que nos sirve cantidades, y más que ustedes llevarse esta información como tal, la invitación nuestra es que por favor nos contesten la encuesta, pero que más que contestarla, es el favor que les pido y los molestaré, de eso pueden estar seguros, pero sobre todo quiero que la consulten y que veamos cómo lo volvemos esto una herramienta útil para nosotros, porque obviamente nosotros no nos vamos a quedar aquí y contarles a ustedes lo que hicimos este esfuerzo, sino que estamos hablando con las universidades, buscando que esto sirva de herramienta para modificar currículums y para ajustarlos más a lo que uno eventualmente necesita. Igualmente, preguntamos cuáles son los cargos más difíciles de conseguir, donde lo que queríamos saber es cuál es el nombre del cargo, a qué área pertenece, cuál es el nivel, qué competencias son importantes, qué nivel de estudio se requiere y por qué se consigue este cargo. Como ven ustedes, es una pregunta bastante larga, entonces lo que les muestro yo es una parte. Si uno quiere hacer, como dice uno en el Spanglish con que uno habla, si uno quiere hacer un zoom a cada una de estas respuestas, puede tener una información mucho más rica. En los cargos, pues yo cuando empecé a ver las respuestas, yo tenía una percepción. Todos me van a decir que quieren cosas digitales, que lo que quieren es programadores, tecnólogos, personal con inteligencia de datos, que sepan de inteligencia artificial, todos esos temas que son los temas que efectivamente se necesitan hoy en día, pero que uno quizás no tenga las capacidades. Y la verdad es que tuve sorpresas. Se necesitan personales y hay personal difícil de conseguir, pero en todos los cargos. Y aquí simplemente esto es una muestra de lo que me responden. Obviamente el tema digital aparece, estamos hablando de científicos de datos, arquitectos de software, especialistas en ciberseguridad. Yo creo que si recordamos lo que ha pasado con el INVIMA, el tema de ciberseguridad es cada vez más crítico. Obviamente en innovación hay cargos muy difíciles de conseguir, pero incluso algo que uno no esperaba, operativos de planta, también hay dificultades en algunas profesiones como tal, pero en temas como auxiliares logísticos, todos los problemas que ha habido con la logística durante el último año ha puesto de manifiesto que necesitamos especialistas en logística, coach técnicos, pero también mecánicos, montacarguistas, operativos de producción. También en mercadeo hay dificultades en algunos cargos, en administrativos, cargos de talento humano. Entonces aquí es un llamado a todo este tema de competencias en el área comercial, y sin duda el tema de bilingüismo aparece como con una prioridad. Al mirar qué había detrás de esto, uno dice, bueno, listo, se necesitan todos estos cargos, hay una preocupación. ¿Cómo es esto que no se consiguen personal en algunos cargos y al mismo tiempo hablamos de niveles altísimos de desempleo, que tenemos que contratar y ver cómo resolver este problema? Realmente sí se necesitan programadores, desarrolladores de software, pero no son cualquier programador ni cualquier desarrollador de software. Detrás de eso hay una serie de competencias que el empresariado está necesitando. En el caso de programadores, dado la alta demanda que hay de programadores, una de las dificultades son la competencia por estos mismos programadores, las altas exigencias salariales, la dificultad de conseguirlos,
pero también la necesidad que hablemos de programadores ágiles que se adapten a las necesidades de las empresas y que no sea pues con unos conocimientos preadquiridos y que nos estén ofreciendo una cosa que realmente no se ajuste a las necesidades. En desarrollador de software también ahí tienen qué es lo que se pide. Y otro de los temas que fue una de las primeras preguntas, pero si hay tanto desempleo, ustedes que la mayoría son abogados, es cierto que no se consiguen abogados y entonces nuevamente entramos a ver qué son los abogados que no se consiguen dentro de los abogados junior y la verdad es abogados pero que tengan estas particularidades, que se adapten al ritmo y estrés de una firma, ustedes lo viven todos los días, que tengan competencias blandas como vender un concepto, llegarle al cliente y que en muchos casos se habla de que son demasiado técnicos. Otro tema que yo no sé si ustedes lo sienten, pero un poquito la gente se le olvidó escribir o se le olvidó redactar o se le olvidó hacer que los mensajes les lleguen, ahí también empiezan a aparecer dificultades que uno quizás no había entendido, bilingüismo, conocimientos técnicos y habilidades digitales nuevamente. Lo mismo en auxiliar contable con ciertas características, asesores comerciales, incluso profesiones más como operativas de planta, como un técnico en mantenimiento, no es cualquier técnico, se necesita que sea resiliente, que tenga un conocimiento claro del equipo de la infraestructura, que sea adaptable y obviamente la experiencia siempre ha sido una de las exigencias cuando uno está buscando una persona para un cargo específico. Otro de los temas que nosotros indagamos es qué tan importante es el título y ahí yo me remitiría a lo que decía al principio, a veces y hoy en día quizás hay que enseñar de una forma diferente. Sabemos que la educación virtual se puede aprovechar en muchos casos, entonces en muchos casos ya no se habla tanto de la necesidad que sea un egresado con un cartón y con un título que acredite lo que hizo. En un 69% es importante el título, pero en un 30% pues los empresarios dicen que realmente no necesitan tanto el título como que la persona tenga experiencia, actitud y las habilidades específicas que demanda el cargo. Con todo esto en mente, ¿qué le exigirían o qué querrían los empresarios? Pero aquí no estamos hablando, como decía un conferencista anterior, de las niñas de recursos humanos o de los niños de recursos humanos, sino las necesidades que tiene toda la empresa en todas sus áreas. ¿Qué se necesitan? Competencias blandas, sin duda, y eso sería lo que uno quiere, modificar los currículums y tenerlo en cuenta, aplicación de conocimientos a cada uno de los sectores, es decir, que haya una información más especializada y más específica del sector, pues yo creo que eso podría ser, y aquí uno diría, ojalá pudiéramos soñar con algo que se acercara a una formación dual, donde parte de la formación se diera en la empresa y así uno tendría digamos, unos trabajadores que quizás se adaptaran más a las condiciones, a la estructura, a las ideas de la empresa e igualmente que tuvieran un sentido de pertenencia incluso mayor. Inglés cada vez aparece, uno a veces dice, pero inglés para unos cargos, pero para otros no, pero la verdad es que cada vez se necesita más. Y aquí nuevamente salen como las especificidades. No es cualquier inglés, hay una cosa que es inglés técnico, hay otro inglés que es para turismo, hay otro inglés que es para comercial. Y en capacitaciones, que es otro tema que nosotros preguntamos nuevamente cuando hacemos este tipo de preguntas, esto es lo que nos contestan los empresarios, pero aquí más que todo lo que traigo a colación es la respuesta, teniendo en cuenta los 2 años de primero virtualidad total y luego el sistema híbrido que a veces funciona, otras veces no funciona, que han encontrado los empresarios que se necesita en habilidades para continuar con trabajo en casa. Pues yo soy consciente que una de las grandes necesidades que tiene el país para continuar
con trabajo en casa es la parte reglamentaria, pero además de eso hay que tener, digamos, los trabajadores con las habilidades necesarias para que ese trabajo en casa sea lo más eficiente posible y que realmente funcione. Entonces, lo que nos aparece en primer lugar era lo que uno esperaba, habilidades digitales. Sin duda, eso es lo que más se necesita. Pero también se necesita manejo adecuado del tiempo, y yo creo que todos lo vivimos. Uno durante los primeros días de la pandemia, el día empezaba más temprano y se terminaba más tarde porque uno no estaba acostumbrado a trabajar en la casa y realmente el tiempo de trabajo se alargaba. Luego, las habilidades digitales, también lo vivimos todo. Incluso hemos encontrado que temas como trámites digitales que uno dice, fabuloso, qué rico que ya todos los trámites se hacen de forma digital. Sin embargo, a veces las plataformas no funcionan, a veces el trámite digital, uno hace el trámite pero no recibe un soporte, entonces uno se queda sin ningún soporte que efectivamente desarrolló el trámite. Entonces ahí también hay, digamos, falencias y retos para tratar de superarlos. Otro tema es la comunicación, el trabajo colaborativo, adaptación a nuevos ambientes, medición de objetivos. Vuelve a ser, ¿qué pasaría? Uno ya tiene que pensar distinto, más que decir, uy, sí, perfecto, todos aprendimos a manejar el Zoom y el Teams y todas las herramientas virtuales, pero trabajar desde casa o trabajar de forma virtual no es solo eso, es aprovecharlo bien, usarlo cuando es necesario y no usarlo cuando realmente esa no es la solución. Entonces aquí nuevamente en capacitaciones encontramos un reto en este sentido. Y hacia el futuro, ¿qué espera uno? La automatización ya ha sido una realidad, muchas empresas la han implementado, incluso, ¿y eso qué significa? Mejora y eficiencia, exige formación y desarrollo, mejores procesos productivos. Esos mismos procesos productivos ahora son más ágiles, mayor productividad, y por eso les digo, nuevamente el tema de productividad aparece como parte del tema de educación. Y esto hasta cierto punto contradice lo que uno muchas veces ha oído, que la automatización quiere decir acabar con el empleo. No, realmente no quiere decir un empleo de una forma diferente, volver más productivo y buscar adaptar las personas que trabajan en las empresas a unas nuevas habilidades. ¿Qué esperan entonces las empresas crear como empleos en los próximos 2 años? Y este es como un reto que yo quisiera dejarles a ustedes y como mensaje. A mí me parece excelente, uno encuentra una vacante en la empresa, entonces va y la busca, pero ojalá supiéramos mejor qué es lo que vamos a necesitar en los próximos 2 años, en los próximos 5 años, y que eso le sirviera de mensaje no solo a las universidades, sino a los mismos estudiantes que están buscando qué carrera seguir, dónde tienen mayores posibilidades de conseguir trabajo en un futuro, y no necesariamente trabajo que en una empresa, puede ser un emprendimiento que resulte como una necesidad, un problema que hay que resolver en la empresa. Esto lo que significa es que definitivamente la relación entre empresa y academia se tiene que fortalecer para que efectivamente estos puestos del futuro los logremos identificar desde ya. Pero incluso cuando uno le pregunta en este momento sin tratar de pensar y dedicarse a analizarlo en detalle, esto es lo que nos contestan los empresarios. Van a necesitar varios cargos en el tema digital, el líder de estrategia digital, por ejemplo, cargos relacionados con business intelligence, inteligencia artificial, profesional en data science, cargos en ciberseguridad. Y aquí otro de los que yo tuve muchas sorpresas en esta encuesta, tengo que reconocerlo, el cargo de influencer. A mí no se me había ocurrido que las empresas iban a necesitar influencers, pero
pero es una realidad. Entonces, y el de hacker, es que ese sí me dio pena subrayarlo. Y uno decirle, ustedes van si quieren tener un empleo en un futuro, vuélvanse hacker, me da también algo de vergüenza. Pero es la realidad, eso es lo que uno encuentra que las empresas lo están diciendo, y yo creo que nuevamente, aunque me suene repetitiva, uno se tiene que abrir la mentalidad que esos pueden ser profesionales que uno necesite el día de mañana, y donde a mí me pregunten que si yo soy capaz de ser hacker, me toca decir jamás, yo no tengo ni idea qué es eso y la tecnología me conversa, pero ahí creo que eso nos va mostrando hacia dónde tenemos que pensar y hacia dónde tenemos que cambiar nuestra mentalidad. En producción y operación encuentra uno realmente cargos más de los que uno ha visto toda la vida, auxiliares de producción, electricistas, conductores, logísticos, supervisión de producción, pero nuevamente cada una de estas respuestas tiene detrás de ellos una serie de habilidades que no son las tradicionales que ha tenido la empresa. En lo administrativo tenemos profesional en agilismo, y el agilismo, es decir, la idea de anticiparse a lo que se necesita, aparece cada vez más como una característica de las diferentes profesiones. En innovación también aparecen temas como creadores de productos y acelerador de negocios. Ahí también me llevé una sorpresa. Uno le dicen, usted va a ser el acelerador de negocios, ¿y qué hace uno? Pues yo no sabría qué hacer, pero esos son cargos que se están creando y que definitivamente muestran que hay que mandar unos mensajes clarísimos a los profesionales del futuro, pero mucho más claros a la academia, para que la academia empiece a pensar así y no el mismo currículum que nosotros vimos o que ustedes vio, y que realmente hacia el futuro no van a ser los puestos que se creen. Temas ambientales también y temas de mercadeo. Y con todo esto, igualmente, nuestra encuesta termina, aquí hoy termino yo. Las competencias nuevas son nuevamente habilidades blandas, donde lo digital prima por encima de todo, teniendo en cuenta todo lo que hemos visto, y donde va más allá de digitalizar la compañía, más allá de que la compañía es virtual o que tiene más uso de técnicas digitales, o que cada vez más de las ventas se hacen por e-commerce, sino más bien pensar en una transformación digital. Mil gracias por la atención. Ahí la encuesta va a estar a disposición de todos ustedes, la pueden consultar cuando quieran, pueden consultarla conmigo, y obvio, por favor, contéstenme la encuesta. Muchísimas gracias.